Recuerdo bien la primera vez que vi a don Ernesto en la consulta. Era un hombre alegre, de unos 70 y tantos años, que se quejaba de que últimamente le costaba seguir las conversaciones. Me contó, entre risas, que creía que la gente estaba empezando a hablar más bajo, o quizá que el televisor ya no funcionaba como antes. Pero a medida que conversábamos, me di cuenta de que lo que estaba perdiendo no era solo audición. Estaba perdiendo recuerdos. No mucha gente lo sabe, pero la memoria y la audición están mucho más unidas de lo que imaginamos. Nuestro cerebro no solo guarda sonidos, también los asocia con rostros, lugares y emociones. Cada palabra que escuchamos es un estímulo que activa redes enteras de conexiones neuronales. Cuando oímos bien, nuestra mente se mantiene despierta, activa, ejercitándose cada segundo. Pero cuando dejamos de escuchar con claridad, el cerebro empieza a recibir menos información y poco a poco se va apagando. Lo que le ocurrió a don Ernesto no fue algo repentino. Primero dejó de participar en conversaciones animadas, después comenzó a evitar reuniones familiares y con el tiempo empezó a olvidar detalles importantes. Cumpleaños, citas, hasta el nombre de personas que conocía desde hacía décadas. No era que su memoria fallara por sí sola, sino que su cerebro, privado del estímulo auditivo, estaba trabajando con menos recursos. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, de cómo la pérdida auditiva puede convertirse en un enemigo silencioso para tu memoria. Vamos a explorar por qué ocurre, qué señales tempranas hay que atender y, sobre todo, qué puedes hacer desde hoy mismo para proteger no solo tu capacidad de escuchar, sino también tu mente y tus recuerdos. No necesitas conocimientos médicos ni equipos costosos para empezar a cuidarte. Te daré consejos prácticos, fáciles de aplicar, que pueden marcar una gran diferencia en tu vida o en la de alguien que quieres. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas? Me encantará leerte en los comentarios. La sorprendente conexión entre oído y memoria. Nuestro cerebro es un órgano extraordinario, y uno de sus talentos más asombrosos es la capacidad de transformar los sonidos que llegan a nuestros oídos en recuerdos, emociones e imágenes mentales. Cada vez que escuchas una voz conocida, una canción o el ruido de la lluvia, tu cerebro no solo identifica ese sonido, lo enlaza con experiencias pasadas, con sentimientos y con información que ya tienes almacenada. Cuando el oído capta ondas sonoras, estas viajan por el canal auditivo y hacen vibrar el tímpano. Esas vibraciones se transmiten a través de pequeños huesecillos en el oído medio hasta llegar a la cóclea, en el oído interno. Allí, miles de diminutas células ciliadas convierten esas vibraciones en señales eléctricas. Y es entonces cuando ocurre algo mágico. Esas señales viajan por el nervio auditivo y llegan a la corteza auditiva del cerebro, donde se interpretan y se asocian con recuerdos y conocimientos previos. Los neurólogos han observado que este proceso estimula muchas áreas cerebrales, no solo las dedicadas al sentido del oído. Cuando escuchamos, también se activan regiones implicadas en la atención, el lenguaje, la emoción y, por supuesto, la memoria. En estudios realizados con resonancia magnética funcional, se ha visto cómo la actividad cerebral se reduce en zonas de memoria cuando la audición es deficiente. Esto significa que, si escuchamos mal, no solo dejamos de percibir parte del mundo que nos rodea, sino que también estamos dejando de ejercitar la maquinaria que conserva nuestros recuerdos. Piénsalo así. Cuando alguien te dice su nombre en una reunión, tu cerebro debe procesar el sonido, convertirlo en palabras y después guardarlo en la memoria a corto plazo para que puedas recordarlo más tarde. Si no escuchas bien, ese proceso se interrumpe. Tal vez creas que entendiste el nombre, pero si no lo recibiste con claridad, tu mente no lo codifica correctamente y se pierde antes de poder recordarlo. Esto no solo ocurre con nombres. Sucede cuando intentas seguir una conversación en un restaurante ruidoso o cuando alguien te da indicaciones para llegar a un lugar. Si tus oídos no captan bien la información, tu cerebro debe esforzarse el doble para rellenar los huecos, y ese esfuerzo extra
deja menos recursos para almacenar la información en tu memoria. Por eso, oír bien no es solo una cuestión de comodidad o de comunicación. Es una forma directa de mantener tu mente activa, entrenada y en forma. Así como ejercitamos el cuerpo para que no pierda fuerza, necesitamos dar al cerebro el combustible auditivo que lo mantiene funcionando a su máximo potencial. El comienzo silencioso del problema. La pérdida auditiva rara vez llega de golpe. En la mayoría de los casos, se instala despacio, casi de puntillas, y por eso es tan fácil pasarla por alto. Al principio son detalles pequeños, una palabra que no se entiende del todo, una frase que parece dicha en voz baja, un sonido que antes distinguías y ahora se confunde con otros. La persona que la padece suele justificarlo con explicaciones simples. Ese muchacho habla muy rápido. En este café siempre hay demasiado ruido. El televisor debe tener el altavoz gastado. Y como esas justificaciones parecen razonables, el problema sigue avanzando sin que nadie lo enfrente. Recuerdo el caso de Teresa, una mujer de 74 años que venía a consulta acompañada de su hija. Teresa aseguraba que su oído estaba bien, pero que últimamente las personas hablaban como si murmurasen. Contó que había subido el volumen del televisor un poquito para escuchar mejor, y que en las reuniones familiares prefería quedarse en la cocina porque en el salón no entendía casi nada. Según ella, no era que oyera mal, sino que todos se habían vuelto menos claros al hablar. Ese es uno de los primeros mecanismos de defensa de nuestra mente: culpar al entorno en lugar de reconocer que algo en nosotros está cambiando. El problema es que, sin darnos cuenta, comenzamos a retirarnos de situaciones en las que escuchar requiere demasiado esfuerzo. Primero dejamos de ir a ciertos lugares, luego reducimos las conversaciones largas y al final participamos menos incluso en reuniones con las personas más cercanas. El aislamiento llega sin hacer ruido. Ya no llamamos tanto por teléfono porque es incómodo pedir que repitan las cosas. En las comidas familiares nos limitamos a sonreír y a sentir, aunque no entendamos la mitad de lo que se dice. Evitamos el contacto con amigos porque sentimos que conversar se ha vuelto agotador. Poco a poco, el círculo social se reduce y con él, las oportunidades de ejercitar la mente y la memoria. Este distanciamiento no es solo un cambio de hábitos, es el inicio de una cadena de consecuencias que afectan al cerebro. Menos interacción significa menos estímulos auditivos, menos datos para procesar, menos recuerdos para almacenar. Y aunque al principio parezca que lo único que está en juego es la capacidad de escuchar, en realidad estamos debilitando también la capacidad de recordar. En la próxima parte, veremos cómo este aislamiento social, nacido de una pérdida auditiva aparentemente leve, puede acelerar el deterioro de la memoria y del pensamiento, y qué señales no debemos ignorar para detener ese proceso a tiempo. Cuando el aislamiento social afecta tu cerebro. Nuestro cerebro es como un músculo, necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte. Ese ejercicio no consiste solo en resolver crucigramas o leer libros, sino también en interactuar con otras personas, escuchar, responder, interpretar gestos y matices en la voz. Cada conversación es un pequeño entrenamiento que activa la memoria, la atención y el pensamiento crítico. Cuando la pérdida auditiva empieza a limitar esas interacciones, el cerebro recibe menos estimulación. Y lo que al principio parece una incomodidad social, no entender todo lo que dicen, perder el hilo de una charla, pronto se convierte en un problema más profundo, menos oportunidades para ejercitar la mente. Recuerdo a don Julián, un hombre de 81 años, siempre sonriente y con 1000 historias para contar. Durante años fue el alma de las reuniones familiares, pero poco a poco empezó a quedarse callado. Cuando le preguntabas algo, respondía con frases cortas y rara vez iniciaba una conversación. Su familia pensó que era cansancio o que la edad lo había vuelto más reservado. Lo cierto es que Julián ya no podía seguir el ritmo de las conversaciones, sobre todo cuando hablaban varias personas a la vez. Al evitar participar, su cerebro dejó de recibir estímulos que antes eran parte de su vida diaria.
Ya no escuchaba las anécdotas de sus nietos, ni las bromas de sus hijos, ni las noticias comentadas en la sobremesa. Sin esas experiencias, empezó a olvidar detalles simples: el cumpleaños de un amigo, la fecha de una cita médica, el lugar donde había guardado las llaves. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que, incluso cuando quería recordar algo, la imagen o el dato se le escapaban como agua entre los dedos. El aislamiento social no solo reduce la cantidad de recuerdos nuevos que creamos, también erosiona los que ya tenemos. Sin conversaciones que los reactiven, muchos recuerdos se debilitan. Es como si estuvieran guardados en un cajón al que ya no abrimos. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta recuperarlos. Por eso, el contacto humano no es un lujo ni algo secundario. Es una necesidad vital para mantener el cerebro en forma. Escuchar, hablar y compartir experiencias son actividades que obligan a nuestra mente a trabajar, y esa actividad es clave para prevenir el deterioro cognitivo. La carga cognitiva invisible. Cuando oímos bien, nuestro cerebro distribuye su energía de forma equilibrada. Una parte se dedica a captar el sonido, otra a interpretarlo y otra a guardarlo en la memoria. Todo sucede de manera fluida, sin que tengamos que pensar en ello. Pero cuando la audición falla, este proceso se altera y el cerebro debe esforzarse mucho más para comprender lo que escucha. A este esfuerzo extra se le llama carga cognitiva. Es como si tu cerebro tuviera que trabajar con un ruido de fondo constante. Cada palabra que recibes llega incompleta y para entenderla, tu mente debe rellenar los huecos, adivinar lo que falta y confirmar si la interpretación es correcta. Ese trabajo adicional consume recursos que, en condiciones normales, estarían disponibles para recordar lo que se acaba de decir. Pongamos un ejemplo cotidiano. Imagina que estás en un café y alguien te da la dirección de un restaurante. Avenida del Parque número 14, segundo piso. Si escuchas con claridad, puedes retener la frase entera, visualizar el lugar y guardarlo en tu memoria. Pero si tu oído falla y solo captas fragmentos como aven, parque, piso, tu cerebro empieza a reconstruir la frase. En ese momento, ya no está dedicando su energía a almacenar la información, sino a descifrarla. El resultado es que, al cabo de unos minutos, la dirección exacta se te escapa. Esta carga cognitiva invisible no solo afecta a la memoria a corto plazo, sino también a la capacidad de concentrarse. Si cada conversación es una batalla para entender, el cansancio mental se acumula. Muchas personas con pérdida auditiva describen la sensación de terminar el día agotadas, como si hubieran hecho un gran esfuerzo físico, cuando en realidad lo que han hecho es un enorme esfuerzo mental. Lo más preocupante es que este proceso puede convertirse en un círculo vicioso. Cuanto más difícil es escuchar, más energía consume el cerebro en descifrar, menos recursos quedan para recordar y más frustrante resulta interactuar. Esa frustración lleva a evitar conversaciones, lo que a su vez reduce la estimulación mental, debilitando la memoria con el tiempo. Comprender este mecanismo es fundamental para entender por qué la pérdida auditiva no es solo un problema del oído. Es un desafío que involucra directamente a la mente y a la salud cognitiva. En la siguiente parte, desmontaremos algunos de los mitos más comunes sobre la pérdida auditiva, creencias que impiden que las personas busquen ayuda a tiempo y que, sin darse cuenta, contribuyen a que esta carga invisible siga creciendo. Mitos sobre la pérdida auditiva. Uno de los mayores obstáculos para tratar la pérdida auditiva no es la falta de tecnología o de recursos, sino las creencias equivocadas que la rodean. Estos mitos llevan a muchas personas a retrasar la búsqueda de ayuda durante años, tiempo en el que el daño a la memoria y a la salud mental sigue avanzando sin pausa. El mito más común es el de «es normal a mi edad». Es cierto que con el paso de los años, la audición puede disminuir, pero que algo sea frecuente no significa que sea inofensivo. Asumir que no hay nada que hacer porque ya es parte de envejecer es como aceptar un dolor constante en la espalda sin buscar alivio.
La pérdida auditiva puede y debe tratarse, y hacerlo a tiempo marca la diferencia entre mantener una vida plena o aislarse poco a poco. Otra creencia extendida es: no necesito audífonos todavía. Muchas personas esperan a que la situación sea insostenible antes de actuar. Piensan que, mientras puedan arreglárselas, subiendo el volumen o pidiendo que repitan, no hace falta tomar medidas. Pero lo que no saben es que, durante ese tiempo, su cerebro está perdiendo estimulación, y cada día que pasa sin recibir sonidos claros, la capacidad de procesar y recordar información se ve afectada. También es habitual escuchar: la audición no tiene nada que ver con la memoria. Esta idea es peligrosa porque ignora el vínculo demostrado por múltiples estudios neurológicos. La pérdida auditiva no solo dificulta escuchar, cambia la forma en que el cerebro funciona. Sin el estímulo auditivo adecuado, las áreas dedicadas a la memoria trabajan menos, se debilitan y con el tiempo pueden acelerar el deterioro cognitivo. Postergar la solución no es un acto neutral, es permitir que el problema avance. Cuanto más tiempo pasa sin tratar la pérdida auditiva, más difícil es que el cerebro se adapte de nuevo a escuchar con claridad. Es como un músculo que no se ejercita durante años. Incluso con entrenamiento posterior, recuperar la fuerza perdida será más complicado. Romper con estos mitos requiere información clara y ejemplos reales de personas que mejoraron su vida al actuar a tiempo. En la siguiente parte, nos centraremos en cómo la pérdida auditiva no tratada puede abrir la puerta a problemas más graves como el deterioro cognitivo leve y la demencia, y por qué intervenir pronto es la mejor estrategia para proteger no solo el oído, sino también la mente. El papel de los audífonos y la tecnología. Los audífonos no son simplemente un megáfono en miniatura. Son herramientas de precisión diseñadas para devolver al cerebro la estimulación auditiva que necesita para mantenerse activo. Cuando una persona empieza a usarlos, no solo mejora su capacidad para oír, también recupera la oportunidad de ejercitar su mente a través de las conversaciones, la música y los sonidos del entorno. Escuchar bien significa que el cerebro recibe la información completa y precisa, lo que reduce la carga cognitiva invisible de la que hablábamos antes. Con menos esfuerzo dedicado a descifrar sonidos, la mente puede enfocarse en procesar, comprender y recordar. Este cambio, aunque parezca pequeño, puede tener un impacto enorme en la memoria y en la agilidad mental. La diferencia entre adaptarse pronto o tarde a un audífono es notable. Cuando el cerebro pasa mucho tiempo sin recibir sonidos claros, las conexiones neuronales asociadas a la audición se debilitan. Es como un camino que deja de usarse y se cubre de maleza. Si el audífono se introduce pronto, esas rutas siguen activas y el cerebro se adapta rápidamente, recuperando la claridad auditiva y manteniendo la memoria en buen estado. En cambio, si se espera demasiado, la recuperación es más lenta y a veces incompleta, porque parte de la plasticidad cerebral ya se ha perdido. Recuerdo el caso de Carmen, una mujer de 78 años que llevaba más de 5 evitando reuniones sociales porque se cansaba de no entender lo que le decían. Finalmente, y casi a regañadientes, aceptó probar audífonos. Las primeras semanas fueron un desafío. Debía adaptarse a sonidos que había olvidado, como el tic-tac del reloj o el canto de los pájaros. Pero al cabo de unos meses, su hija notó un cambio sorprendente. Carmen volvió a participar en conversaciones, recordaba detalles que antes olvidaba y hasta retomó su afición por contar historias de su juventud. No fue un milagro repentino, sino la consecuencia directa de devolver a su cerebro el estímulo auditivo que necesitaba. Escuchar bien le permitió reactivar su vida social, lo que a su vez reforzó su memoria y su estado de ánimo. La tecnología auditiva actual ofrece soluciones discretas, cómodas y cada vez más personalizables. Desde audífonos casi invisibles hasta dispositivos que se conectan al teléfono móvil para mejorar llamadas y videollamadas, las opciones son amplias y adaptables a diferentes niveles de pérdida auditiva. La clave está
en no esperar a que el problema sea extremo para actuar. Ejercicios para escuchar mejor y entrenar tu memoria. Escuchar bien es una habilidad que, igual que la memoria, puede entrenarse. No se trata solo de esperar a que la tecnología nos ayude, sino de estimular cada día el oído y el cerebro para mantenerlos activos. La clave está en combinar ejercicios sencillos de audición con actividades que fortalezcan la memoria. Uno de los más efectivos es repetir frases. Pídele a un amigo o familiar que te diga oraciones cortas en un tono normal, sin exagerar la pronunciación, y trata de repetirlas de inmediato. Este ejercicio obliga al oído a captar con precisión y a la memoria a retener la información unos segundos. Puedes aumentar la dificultad pidiendo frases más largas o con palabras menos comunes. Otro recurso es escuchar música y seguir la letra. Elige canciones que te gusten y busca la letra escrita. Escucha atentamente e intenta seguir cada palabra. Al principio, puede que te pierdas en algunas partes, pero con la práctica notarás que tu oído se vuelve más rápido y tu cerebro mejora para unir sonido y significado. Este ejercicio es especialmente útil porque combina placer y entrenamiento. También puedes practicar la identificación de sonidos de la calle. Sal a caminar y presta atención consciente a lo que escuchas. El motor de un autobús, una bicicleta pasando, el canto de un pájaro. Luego, al llegar a casa, intenta recordar la mayor cantidad posible de sonidos y el orden en que los escuchaste. Este tipo de actividad no solo ejercita el oído, sino también la memoria secuencial. Combinar estos ejercicios auditivos con juegos de memoria amplifica los beneficios. Juegos como recordar listas de palabras, resolver rompecabezas o hacer asociaciones rápidas entre imágenes y palabras ayudan a que el cerebro mantenga su agilidad y capacidad de concentración. Recuerdo el caso de Ricardo, un hombre de 69 años que, tras notar que empezaba a perder audición, decidió crear su propia rutina diaria. Por las mañanas escuchaba un par de canciones con letra en mano. Al mediodía hacía una caminata prestando atención a los sonidos del barrio y por las tardes jugaba a memorizar secuencias de cartas. Al cabo de unos meses, no solo mejoró su capacidad de seguir conversaciones, sino que también notó que recordaba números de teléfono, fechas y anécdotas con mucha más facilidad. No hace falta dedicar horas ni invertir en materiales costosos. Lo importante es la constancia y la intención de mantener activo el vínculo entre oído y cerebro. Cuanto más lo entrenes, más protegido estará tu sistema de memoria frente a los efectos del tiempo y la pérdida auditiva. La alimentación y la salud auditiva. La audición no depende solo de los oídos. Nuestro sistema auditivo es un complejo entramado de nervios, vasos sanguíneos y células sensoriales que requieren una buena nutrición para funcionar al máximo rendimiento. Cuidar lo que comemos no solo beneficia al cuerpo en general, sino que puede marcar la diferencia en la salud del oído y en la capacidad del cerebro para procesar y recordar sonidos. Entre los nutrientes más importantes para esta tarea están los ácidos grasos omega 3, presentes en pescados como el salmón, la sardina y la caballa, así como en las nueces y las semillas de chía o lino. Estos ácidos grasos ayudan a mantener la flexibilidad de las membranas celulares y favorecen la circulación sanguínea, lo que asegura que las delicadas estructuras del oído interno reciban el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Los antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina E y el zinc, también juegan un papel esencial. El oído está expuesto a un constante estrés oxidativo, provocado por el ruido, la edad y los radicales libres. Los antioxidantes ayudan a proteger las células ciliadas, las responsables de transformar las vibraciones del sonido en señales eléctricas que el cerebro interpreta, retrasando su desgaste. Puedes encontrarlos en frutas como la naranja, el kiwi y las fresas, así como en verduras de hoja verde, frutos secos y semillas. Las vitaminas del grupo B, en especial la B12 y el ácido fólico, son fundamentales para la salud del sistema nervioso.
Una deficiencia prolongada de estas vitaminas puede afectar la transmisión de señales auditivas y, a largo plazo, influir en la memoria. Estas vitaminas se encuentran en alimentos como huevos, lácteos, legumbres y cereales integrales. Pero no solo se trata de lo que incluimos, sino también de lo que evitamos. La exposición constante a ruidos fuertes es uno de los mayores enemigos del oído. Conciertos, auriculares a alto volumen o herramientas ruidosas sin protección pueden dañar de forma irreversible las células auditivas. El tabaco reduce el flujo sanguíneo hacia el oído interno y acelera el deterioro de las estructuras responsables de la audición. El alcohol en exceso puede afectar tanto al equilibrio como a la audición, además de alterar la función cognitiva. Un estilo de vida que combine una alimentación rica en nutrientes protectores, la reducción de hábitos nocivos y la protección frente al ruido es una de las mejores inversiones que podemos hacer por nuestra salud auditiva y cerebral. Al fin y al cabo, el oído es la puerta de entrada de una gran parte de los recuerdos que formamos. Cada palabra, cada canción, cada risa que escuchamos alimenta también nuestra memoria. Control médico y prevención. Cuidar la audición no es algo que deba dejarse para cuando el problema sea evidente. Igual que hacemos revisiones anuales de la vista o de la presión arterial, las revisiones auditivas anuales deberían formar parte de nuestra rutina de salud, especialmente a partir de los 50 años o si existen antecedentes familiares de pérdida auditiva. Un examen auditivo es rápido, indoloro y puede detectar problemas que a veces pasan desapercibidos en el día a día. La pérdida auditiva suele ser gradual y el cerebro se adapta tanto que llegamos a pensar que todo sigue igual. Sin embargo, un diagnóstico temprano permite actuar antes de que la falta de estimulación empiece a afectar a la memoria y a la agilidad mental. Detectar el problema a tiempo es como encontrar una pequeña grieta en una pared antes de que se convierta en una fisura profunda. Con la intervención adecuada, ya sea mediante cambios de hábitos, ejercicios auditivos o el uso temprano de audífonos, es posible prevenir un deterioro mayor y proteger la salud cognitiva durante años. Cuando vayas al especialista, no te limites a decir que escuchas menos. Lleva preguntas concretas que te ayuden a entender tu situación y a tomar decisiones informadas. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de mi pérdida auditiva y en qué frecuencia es más notable? ¿Esta pérdida es reversible o permanente? ¿Qué opciones existen para mejorar mi audición ahora mismo? ¿Con qué frecuencia debo repetir el examen? ¿Qué cambios puedo hacer en mi estilo de vida para proteger mi audición? Estas preguntas no solo te darán claridad, sino que también transmitirán al profesional que quieres implicarte activamente en tu cuidado auditivo. Además, es recomendable guardar un registro de tus resultados auditivos año tras año. Así podrás comparar y detectar cualquier cambio, incluso los más sutiles. Este seguimiento continuo facilita tomar medidas rápidas antes de que un problema menor se convierta en un obstáculo serio para tu memoria y tu calidad de vida. La prevención auditiva también implica mantener un entorno saludable para el oído, evitar ruidos intensos, usar protección auditiva cuando sea necesario y cuidar la alimentación y los hábitos diarios. Todo suma para que la audición se mantenga fuerte y el cerebro reciba el estímulo que necesita para seguir funcionando con claridad. En medio de las cifras y advertencias, también hay historias que iluminan el camino. Porque la pérdida auditiva y sus consecuencias no tienen por qué ser el final de una vida activa y con buena memoria. Muchas personas han demostrado que, con decisión y las herramientas adecuadas, es posible recuperar no solo la capacidad de escuchar, sino también la confianza y la agilidad mental. Tomemos el caso de Laura, de 72 años. Durante casi una década, evitó las reuniones familiares porque se sentía incómoda al no entender lo que se decía. Cada vez hablaba menos y poco a poco empezó a olvidar detalles de su vida cotidiana. Tras una revisión auditiva, descubrió que tenía una pérdida moderada en ambos oídos. Decidió probar audífonos y en pocos meses su círculo cercano notó un cambio.
Laura volvió a participar en conversaciones, reía con chistes que antes no alcanzaba a comprender y recuperó la costumbre de llamar a sus amigas para charlar. Ella misma dice que no solo recuperó su oído, sino también su lugar en el mundo. También está la experiencia de Pedro, un hombre de 81, que al principio rechazaba cualquier ayuda tecnológica. Pensaba que a su edad ya no valía la pena. Sin embargo, tras varios olvidos preocupantes, su nieta lo convenció de hacerse una evaluación. El especialista le explicó cómo la falta de estimulación auditiva podía afectar su memoria. Pedro aceptó usar audífonos y empezó a realizar ejercicios de escucha y memoria. A los 6 meses, sus hijos notaron que recordaba fechas, direcciones y hasta las recetas que solía cocinar años atrás. No me devolvieron el oído solamente, contaba. Me devolvieron las ganas de aprender cosas nuevas. Estas historias muestran que nunca es tarde para actuar. El cerebro tiene una sorprendente capacidad de adaptación, incluso en edades avanzadas, siempre que reciba el estímulo y el apoyo adecuados. Y aunque cada caso es único, el mensaje es el mismo. La audición y la memoria se pueden proteger, y dar el paso hacia una solución es invertir en calidad de vida. Si hoy sientes que oyes menos, que participas menos en conversaciones, o que tu memoria no es la de antes, no lo ignores. Busca una revisión, infórmate, actúa. Tal vez, dentro de unos meses, tú mismo seas el protagonista de una historia de esperanza que inspire a otros. Hoy hemos recorrido un camino que, aunque empezó hablando de audición, en realidad nos ha llevado a comprender algo mucho más profundo. Cuidar de nuestros oídos es cuidar de nuestra mente, de nuestros recuerdos y, en última instancia, de nuestra calidad de vida. Hemos visto cómo la pérdida auditiva no es solo un problema físico, sino un factor que puede afectar de forma directa a nuestra memoria, a nuestra capacidad de concentrarnos y a nuestra vida social. También hemos aprendido que el aislamiento, la carga cognitiva invisible y la falta de estimulación auditiva pueden acelerar el deterioro mental si no actuamos a tiempo. A lo largo del video, hemos repasado señales tempranas que no debemos ignorar, desmentido mitos que impiden actuar y conocido la importancia de la intervención temprana, ya sea mediante hábitos saludables, ejercicios auditivos, revisiones médicas o el uso de tecnología como los audífonos. También hemos visto que la alimentación, la prevención y el seguimiento profesional son pilares para mantener no solo una buena audición, sino un cerebro activo y protegido. Las historias de Laura, Pedro, Carmen y Ricardo nos han demostrado que nunca es tarde para dar el primer paso, que incluso después de años de dificultades, con la decisión correcta, es posible recuperar no solo la capacidad de escuchar, sino también la conexión con los demás, la agilidad mental y la confianza en uno mismo. Por eso, mi mensaje final es claro: no esperes a que sea demasiado tarde. Si notas que tu audición ya no es la misma, si te encuentras evitando conversaciones o si sientes que tu memoria no es tan rápida como antes, actúa hoy. Un pequeño cambio ahora puede marcar una gran diferencia en tu futuro. Te invito a compartir este video con familiares o amigos que puedan beneficiarse de esta información. Tal vez hoy les demos la oportunidad de proteger su salud auditiva y con ella, sus recuerdos más valiosos. Y ahora quiero conocerte mejor. ¿Cuántos años tienes y desde dónde me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a otros y crear una comunidad de personas que, como tú, están decididas a cuidar de su mente y de su oído. Recuerda, cada sonido que escuchas es un hilo que te conecta con el mundo y con tu historia. Cuida de ese hilo, fortalécelo y no permitas que el silencio se lleve tus recuerdos.